Buenos días, queridos espectadores. Hoy el presidente interino habla sobre la posible muerte de Jesús Santrich en territorio venezolano, en enfrentamientos de bandas regionales, que está por confirmar con el gobierno colombiano, y también sobre los grupos que por falta de gasolina se han creado en el régimen del ilegítimo en el amado territorio nacional. Nos llama a la lucha por la soberanía nacional, a unificar el pueblo venezolano, a la falta de control del país, hace un llamado para salvar a Venezuela. Enfatiza el reciente acuerdo nacional que es llamado al respeto de la integridad de la nación. Veamos. Sí, bueno, buenos días, gracias a los medios presentes, a los dirigentes de la Alternativa Democrática que nos acompañan el día de hoy, solamente en nombre de la plataforma unitaria, sino también de la sociedad venezolana, que en este momento busca alternativas para salvarse, para salvar a Venezuela, para el ingreso de vacunas. Y en este momento y el día de hoy, sobre todo, conversar sobre lo que es la integridad territorial, la soberanía nacional. El día de ayer, y tenemos además años denunciando la presencia de grupos irregulares en Venezuela, la anuencia por parte de la dictadura y específicamente de Maduro, que hasta a Miraflores los invitó, la implicación y el rebote negativo, por supuesto, dramático, para uno, la integridad territorial, la soberanía nacional. Dos, lo que ha significado y lo que significa en este momento el financiamiento de estos grupos irregulares en territorio venezolano a través del oro de sangre, catalogado así por lo que implica en tráfico de armas, trata de personas, esclavitud moderna, ecocidio, etnocidio, entre otras tragedias modernas y en este momento en nuestro país. No solamente a través del oro de sangre, también por lo que tiene que ver con respecto a las rutas de narcotráfico, de contrabando a través del territorio nacional. Hace unas semanas en este mismo espacio denunciábamos el asesinato casi a mansalva de soldados venezolanos en el ejercicio de su deber, abatidos por una disidencia de la FARC revelada supuestamente y por la información que manejamos con aliados de otros países y de la inteligencia de nuestros aliados, de alias Santrich, quien fue asesinado el día de ayer en territorio venezolano, fue dado de baja. Y digo presuntamente porque hoy todavía no hay confirmación desde territorio nacional, hoy todavía no hay, más allá de las versiones, incluso desde el Ministerio de Defensa de Colombia, cuando anunciaron que debe ser además confirmado. Ahora, yo quiero saber, hoy, la dictadura de Maduro, incluso la Fuerza Armada Nacional, ¿qué van a decir ante lo que sí es evidente, independientemente de las versiones que han circulado a través de diferentes espacios, del motivo, del modo, cómo fue asesinado Santrich? Creo que es evidente. No solamente estaba en Venezuela, sino amparado por Nicolás Maduro Moro. Es decir, Maduro ampara a los terroristas que hoy asesinan a nuestros jóvenes soldados en Venezuela, a los que los secuestran, que catalogan como criminales de guerra en nuestro país, en el ejercicio y cumplimiento de la soberanía. Creo que eso no solamente debe llamarnos a la atención por la crisis y la emergencia humanitaria devenida en catástrofe en este momento. Y miren, esta es la versión territorial de lo que sucedió con PDVSA, por ejemplo. Esta es la versión dramática, gravísima, con respecto a la integridad territorial, el ejercicio de la soberanía nacional. Más grave en 200 años. Esta versión, insisto, de soberanía con lo que sucedió en PDVSA, que la destruyeron, la acabaron, por querer pretender un control, por querer pretender un control sobre la eficacia, la eficiencia, la rendición de cuentas, la transparencia, el crecimiento económico del país. Ampararon terroristas, disidencias de la FARC, los recibieron en Miraflores, les dieron custodia oficial, atención con esto, denunciado una y otra vez por el Parlamento Nacional, por el gobierno encargado, y hoy
no solamente hay prisioneros de guerra, soldados venezolanos, sino además queda claro el descontrol de la dictadura. Y miren, no voy a entrar en las versiones, el motivo por lo cual sucedió esto. Van desde el control territorial hasta una vendetta, pasando por las diferencias internas producto del enfrentamiento en Apure en este momento. Yo sí debo llamar la atención a la comunidad internacional y atención con esto, que incluso, por cierto, desde Cancillería rusa, hace unas semanas, lo remarcaron, que es el peligro que implica esto no solamente a los venezolanos, sino a la integridad y a la seguridad de la región. A diferencia de lo que durante años viene sucediendo en Colombia, hoy en Venezuela, desde Miraflores, amparan a estas guerrillas y a la disidencia de la FARC. Se hace más pertinente y más urgente aún un acuerdo de salvación nacional. Se hace más pertinente y más urgente aún una solución al conflicto que atiende no solamente el hambre urgente en Venezuela, la necesidad del ingreso de vacunas inmediatamente en nuestro país para poder salvar vidas en este momento. Siguen de luto muchas familias en Venezuela. Especial hoy, abrazo cálido de fuerza a la familia de la diputada Toledo, muerta por COVID en el estado Carabobo, a la familia de un nuevo tiempo también. El abrazo por la pérdida lamentable, sensible, nuestras condolencias de la diputada. Pero no solamente es COVID, no solamente es la crisis y el deterioro del sistema de salud venezolano, el hambre, la falta de gas doméstico, la advertencia incluso de los grupos chavistas con lo que está pasando con el combustible, que advertían, y cito a uno de los dirigentes del régimen, fuera un derramamiento de sangre. ¿A qué se refiere eso? Miren, no se refiere a los ciudadanos buscando gasolina, por cierto. No se refiere a los ciudadanos en cola de días en el interior del país esperando surtir de combustible. Se refiere al control de la gasolina por los miembros represores del régimen. Es decir, y ustedes lo han visto en varios videos, una fuerza peleándose con otra por el control de la bomba de gasolina. El FAES con DGCIN, SEBIN con Guardia Nacional, cosas sin precedentes. Hace mucho tiempo se le fue de las manos a la dictadura el control y el país. Muchos no lo querían ver. Muchos trataron de ocultarlo durante mucho tiempo para tratar de vender una falsa normalización de un país que exige y se moviliza y se ha movilizado una y otra vez por cambio. Y esta alerta que hacemos a la comunidad internacional con respecto a la integridad territorial de Venezuela, la presencia de grupos armados, también de grupos de terrorismo y narcotráfico, tiene que ver precisamente, ya no solamente con la integridad de Venezuela, con la de Sudamérica y Latinoamérica en sí mismo, con lo que impacta directa e indirectamente esta terrible situación en nuestro país. No solamente estuvo la versión PDVSA con respecto al descontrol y destrucción, pero también Banco Central de Venezuela. Pues que hoy controla la inflación, las tasas de interés, acuñan la moneda en circulación nacional de alguna manera, Maduro o el Banco Central, que ellos usurpan también. Esto hace más pertinente que nunca, insisto, la articulación de todos los factores unitarios en Venezuela. La propuesta clara, un acuerdo de salvación nacional para recuperar la integridad y la soberanía incluso en este país, las garantías a todos los sectores, incluido la Fuerza Armada, que hoy está bajo asedio también de estos grupos irregulares en Venezuela. No es que liberen por favor a los patriotas, deben ser liberados de inmediato los soldados venezolanos secuestrados por una guerrilla y responderme de manera clara. Yo decía hace 2 días, por cierto, ayer, en la Asamblea Nacional, que deben ser puestos ante la justicia Santrich, que estaba protegido en Venezuela. Ayer lo decíamos en la Asamblea Nacional. Miren cómo termina esa lamentable historia. Y atención, de nuevo, sino todas las labores de inteligencia e investigación con respecto a lo sucedido. Evidentemente, desde el régimen de Maduro guardan silencio, que ellos normalmente lo protegen. Ahora, ¿dónde está Márquez? ¿Estaba o no estaba?
lo siguen protegiendo Maduro, ya no pueden decir que no estaba en Venezuela, ya no pueden ocultarlo. Van a seguir protegiendo a la disidencia de la FARC, van a seguir promoviendo un enfrentamiento en territorio nacional, exponiendo de manera vil a los soldados jóvenes venezolanos en cumplimiento de su deber hoy mal pagados, sin seguro, entre otras cosas. Yo creo que es momento de la patria. A 200 años, lo decíamos también el día domingo, de la batalla de Carabobo, de volver a Carabobo. La libertad, a la lucha por la soberanía nacional. Hoy más que nunca debemos unificar a todos los sectores de Venezuela. Las exigencias están en los 4 lugares más importantes de nuestro país, en todos los espacios de la sociedad civil, en todos los espacios de la soberanía nacional. Y Venezuela exige, quiere, puja, se moviliza, avanza. Lo decíamos cuando presentamos esto, miren, salvar a Venezuela es salvar a nuestra familia. No hay país sin familia, y no hay familia sin país. Y mucho menos sin el respeto a la seguridad, a la integridad territorial, a la soberanía, hoy expuesta y en vulnerabilidad absoluta por la negligencia y complicidad de Nicolás Maduro. No es posible que incluso hoy se arriesgue territorio nacional. Y yo ponía el ejemplo hace una semana aquí también, por cierto. Como si traen cualquiera de sus urbanizaciones, con el aval de alguno de los vecinos, y nadie rendiera cuenta por tal cosa. Es lo que está en riesgo en todo el territorio. Porque este es el caso de la cota 905. Tienen que trasladarse a la frontera, a 4,5 kilómetros de Miraflores. Así que no, nosotros no tienen control de absolutamente ya nada en este momento. Ni de la integridad territorial, ni de la soberanía, ni de la moneda nacional, ni de la principal fuente económica y de desarrollo del país, que es el petróleo. Aquí urge, llamamos de nuevo a todos los factores. Cuando hablamos de garantías, no es a la oposición, no es a la alternativa democrática, no es a la Asamblea Nacional, es a todo el país, incluido a la Fuerza Armada, incluido a los soldados que hoy están expuestos a su vida para poder recuperar definitivamente y salvar este país. No solamente lo merecen los venezolanos, lo merece el futuro de este país. El atropello constante de la dictadura ha llegado a este momento de catástrofe humanitaria, agravada por el riesgo de lo que configura hoy un Estado fallido, secuestrado por una dictadura. Eso es hoy lo que está pasando en definitiva en nuestro país y urge a la comunidad internacional, a los venezolanos, a más que nunca, como decimos, echar el resto. Por último, hacer el llamado claro, lo que ha sido la conformación del Acuerdo Nacional, que no solamente es una negociación, y siempre hago énfasis en esto. ¿Qué va a pasar por ahí? Sí, pero no es suficiente. Hemos pasado por esos procesos antes. Debe ser acompañado de la presión internacional, de la presión interna, de las garantías a todos los factores, de las alternativas para lograr la estabilización del país, del ingreso, de la ayuda humanitaria, del respeto a la Constitución, de que se detenga de una vez por todas la persecución a la prensa libre como mecanismo evidente para hacer contrapeso al Estado y al poder de turno, hoy no solamente secuestrado, usurpado, sino en riesgo de perder absolutamente la integridad territorial por culpa de Maduro, la dictadura. Y el llamado, por último, también a la Fuerza Armada. Lo decíamos hace una semana, presenten ante la justicia a estos señores, responsables directos e indirectos de la muerte de soldados venezolanos, del saqueo a la nación, de la destrucción incluso del Amazonas. Y dan las terribles consecuencias en este momento. Venezuela hoy señalada por el mundo de cobijo y resguardo a terroristas y señalados a nivel mundial. Así que Venezuela, no solamente estamos trabajando también en este sentido, y esto es lo importante en todo momento, cuando hicimos referencia a las Fuerzas Armadas, de cara a estabilizar al país, atender
la emergencia. Hoy incluso la Fuerza Armada merece ser salvada. Hoy incluso la República y la estabilidad y la soberanía debe ser salvada con la participación de esa Fuerza Armada. Muchísimas gracias. Analogia al acuerdo nacional. Un venezolano que va a cerrar un trato, que no lo hace en la notaría, vaya a colocar su rúbrica para sellar lo que fue un proceso adicional. Eso es lo que pasa en este caso. Estamos buscando aliados como mediadores para poder nosotros avanzar en un proceso certero. ¿Tiene probabilidades? Sí y no. Información del interino sobre Jesús Santrich. 20 días después por parte de la Armada, ellos han estado buscando constantemente a los responsables para poder recaudar esta información. Que hemos mantenido comunicación por vía regular a través de la embajada para poder recaudar toda la información en un caso tan delicado. Y quiero, de nuevo, esto es muy grave para el país, muy grave para la soberanía y la integridad territorial. Quiero hacer mucho énfasis en esto. Durante años, insisto, hemos denunciado. Los últimos tuvo el 23 de enero, por cierto, Santrich tenía escolta y guardia oficial, miembros de la Fuerza Armada. Por eso digo que se le fue totalmente de las manos el control de esto. ¿O ustedes creen que algún miembro de la Fuerza Armada esté cómodo hoy con resguardar a un miembro de la disidencia de la FARC cuando son responsables hoy de la masacre de lo que está sucediendo en la Junta? ¿Hay algún tipo de comodidad para un miembro de la Fuerza Armada? La versión, de ninguna manera, y mucho menos. La disidencia de la FARC puede ser tomada de ninguna manera en serio hasta no tener claridad y precisión con respecto a lo sucedido supuestamente estado Zulia en territorio nacional. ¿Hay algún avance o hubo alguna reunión en torno a la negociación con el Hemos estado, como les dije, conversando, lanzando ligados a la posibilidad de elección nacional. Voy a proceder la última, estamos en plenas. La siguiente pregunta, González. Presidente, yo quería insistir en la otra sobre Jesús Santrich, que decía mi compañero. Entiendo que usted no le da crédito al comunicado de la FARC. Sin embargo, el confirmarse que fue el ejército colombiano que ingresó a hacer una operación quirúrgica contra Santrich, ¿habría un reclamo de su parte por invasión al territorio? Mira, el ejército colombiano es respetuoso de la soberanía nacional, del proceso democrático venezolano, de la Constitución. Respaldo absolutamente las gestiones que han venido haciendo con respecto a frenar, detener, denunciar lo que implica no solamente la disidencia de la FARC, los esfuerzos anteriores incluso por la paz en Colombia. En todo caso, hay que denunciar a Maduro por ampararnos, por perturbar no solamente la integridad y la soberanía nacional, también por lo que tiene que ver con respecto a las rutas de narcotráfico, de contrabando a través del territorio nacional. Hace una semana en este mismo espacio denunciábamos el asesinato casi a mansalvo de soldados venezolanos en el ejercicio de su deber, abatidos por una disidencia de la FARC revelada supuestamente y por información que manejamos con aliados de otros países y de inteligencia de nuestros aliados, de alias Santrich, quien fue asesinado el día de ayer en territorio venezolano, fue dado de baja. Y digo presuntamente porque hoy todavía no hay confirmación desde territorio nacional, hoy todavía no hay, más allá de las versiones, incluso desde el Ministerio de Defensa de Colombia, cuando anunciaron que debe ser además confirmado. Ahora, yo quiero saber, hoy, la dictadura de Maduro, incluso la Fuerza Armada Nacional, ¿qué van a decir ante lo que sí es evidente, independientemente de las versiones que han circulado a través de diferentes espacios, del motivo, del modo, cómo fue asesinado Santrich? Algo que es evidente. No solamente estaba en Venezuela, sino amparado por Nicolás Maduro Moro.
Es decir, Maduro ampara a los terroristas que hoy asesinan a nuestros jóvenes soldados en Venezuela, a los que los secuestran, que catalogan como criminales de guerra en nuestro país, en el ejercicio y cumplimiento de la soberanía. Creo que eso no solamente debe llamarnos a la atención por la crisis y la emergencia humanitaria devenida en catástrofe en este momento. Y miren, esta es la versión territorial de lo que sucedió con PDVSA, por ejemplo. Esta es la versión dramática, gravísima, con respecto a la integridad territorial, de ejercicio de la soberanía nacional. Más grave en 200 años. Es la versión, insisto, de soberanía con lo que sucedió en PDVSA. Que la destruyeron, la acabaron, por querer pretender un control, por querer pretender un control sobre la eficacia, la eficiencia, la rendición de cuentas, la transparencia, el crecimiento económico del país. Ampararon terroristas, disidencias de la FARC, los recibieron en Miraflores, les dieron custodia oficial, atención con esto, denunciado una y otra vez por el Parlamento Nacional, por el gobierno encargado, y hoy no solamente hay prisioneros de guerra, soldados venezolanos, sino además queda claro el descontrol de la dictadura. Y miren, no voy a entrar en las versiones del motivo por lo cual sucedió esto. Van desde el control territorial hasta una vendetta, pasando por las diferencias internas producto del enfrentamiento en Apure en este momento. Yo sí debo llamar la atención a la comunidad internacional y atención con esto, que incluso, por cierto, desde Cancillería rusa hace unas semanas lo remarcaron, que es el peligro que implica esto no solamente a los venezolanos, sino a la integridad y a la seguridad de la región. A diferencia de lo que durante años viene sucediendo en Colombia, hoy en Venezuela, desde Miraflores, amparan a estas guerrillas y a la disidencia de la FARC. Se hace más pertinente y más urgente aún un acuerdo de salvación nacional. Se hace más pertinente y más urgente aún una solución del conflicto que atienda no solamente el hambre urgente en Venezuela, la necesidad del ingreso de vacunas inmediatamente en nuestro país para poder salvar vidas en este momento. Siguen de luto muchas familias en Venezuela. Especial hoy, abrazo cálido de fuerza a la familia de la diputada Tortoledo, muerta por COVID en el estado Carabobo, a la familia de un nuevo tiempo también. El abrazo por la pérdida lamentable, sensible, nuestras condolencias de la diputada. Pero no solamente es COVID, no solamente es la crisis y el deterioro del sistema de salud, el hambre, la falta de gas doméstico, la advertencia incluso de los grupos chavistas por lo que está pasando con el combustible, que advertían, y cito a uno de los dirigentes del régimen, fueron de resaca. ¿Qué se refiere a eso? Bien, no se refiere a los ciudadanos activos, no se refiere a los ciudadanos en cola de días.